Muy buenas noches, señores y señores. Un gusto poder estar con ustedes en esta clase. Lamento la demora. Ustedes saben que esta situación de actividades en plataformas a veces nos generan algún tipo de errores y es lo que sucedió ahorita con mi Zoom como anfitrión, como la persona que genera. Pero ya está solucionado el problema. Iniciamos el desarrollo de las actividades, dándoles a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida al desarrollo de estas actividades correspondientes a esta semana. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo Good están? evening. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poder compartir con ustedes esta noche. Buenas. David, ¿cómo está? Un gusto, bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 3. Estamos ya en el tema número 2. Vamos a ver en este caso los pronombres posesivos. La otra semana ya vimos los pronombres en función de sujeto, en función de objeto. En esta clase nosotros vamos a ver los pronombres en relación a los pronombres posesivos, lo que determinan posesión. Y aquí hay que tener un dato un poco curioso. En función de los adjetivos posesivos, igual hay pronombres y adjetivos. Vamos a ver cuál es la función de cada uno de ellos. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. Eso quiere decir que ustedes pueden consultar en internet, en libros, en donde puedan ustedes ampliar sus conocimientos. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana como tarea? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, escribe en español los siguientes pronombres. Tenemos theirs, tenemos our, tenemos his. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente traducir el español, nada más. La siguiente dice, traduce el español a las siguientes oraciones. Aquí ustedes tienen 4 oraciones. Tienen, this jacket is red. No, this is our secret. La siguiente dice, this is not my car, it's yours. Y la siguiente dice, that smartphone is mine. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente traducir al español. Prácticamente tienen 2 actividades bien pequeñitas que simplemente ustedes lo pueden desarrollar en menos de 30 minutos de esas actividades. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado en función de sus ideas. Para el desarrollo de las actividades, en la parte superior de su hojita donde ustedes van a desarrollar la tarea, ya saben, tienen que desarrollar la rotulación. Una vez que han hecho eso, a continuación, inmediatamente desarrollan sus actividades. Eso es todo en función de la tarea para esta semana, algo bien pequeñito. Y también en función de ustedes tienen que rendir las pruebas y les queda tiempo para que ustedes puedan estudiar. Tienen ustedes las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema los pronombres posesivos correspondientes a la semana 2 del 6 de mayo del 2024. Ya estamos prácticamente ingresando este nuevo mes. En función de los criterios de configuración, esta tarea permite entregas desde el 6 de mayo, la fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación de estos y el resto de tareas que nos quedan será hasta el 5 de junio del 2024. Entonces tenemos todo un tiempo bastante amplio para presentar y en este caso tenemos una tarea bastante sencilla, bastante pequeña, en la cual ustedes pueden desarrollar todas sus actividades. Vamos a continuar y de forma inmediata vamos a proceder a desarrollar el material, el compendio que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a ver cuáles son las actividades fundamentales en función de esta nueva semana, los temas que nosotros vamos a ir tratando en esta nueva semana. Y en este caso, como les había mencionado, vamos a ver en primera instancia los pronombres posesivos. Como su nombre lo indica, los pronombres posesivos en inglés designan posesión, posesiones, y sirven para responder a la pregunta de quién es, obviamente en función de las who questions que ya vamos a ver más adelante. Dentro de esta categoría nosotros tenemos los siguientes pronombres. Cada uno responde o tienen correlación con los pronombres en función de sujeto, lo que es I, you, he, she, it, we, you, they. Con ellos tienen cada uno de ellos una correlación. Por ejemplo, para la primera persona que es I, en función de pronombre posesivo dice mine. Para la segunda persona que es you, los pronombres posesivos son yours. Para él,
la tercera persona, la primera forma de la tercera persona. Para él es his, para ella es hers, para esto, eso o aquello en función de cosas y animales es ours, para, en este caso, ellos, igual sigue, en este caso es theirs. Entonces, estas son las características que tenemos en cuanto a los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos en inglés son mine, yours, his, hers, ours, theirs. En ese sentido, mine se traduce al español como la pertenencia, como algo que ustedes digan mío. Entonces, mío, entonces ese en inglés es mine. Tuyo es yours, his de él o suyo, pero referido al sexo masculino. Hers de ella, suyo referido al sexo femenino. Ours es nuestro y theirs es suyo, suyo de ellos. Eso es una traducción. Por ejemplo, en determinadas oraciones, that smartphone is mine. ¿Qué le está diciendo? Ese celular es mío. Y obviamente ustedes pueden variar en función de lo que ustedes pretendan determinar que les pertenece a ustedes. Entonces, en este caso tenemos that smartphone is mine. Ese celular es mío. Si yo quiero utilizar con yours, eso vamos a ver la siguiente oración. Dice, this is not, aquí tenemos una negación. This is not my car, it's yours. Entonces dice, este no es mi carro, es el tuyo, dice. Entonces ahí le está determinado cuando utilizamos en este caso el pronombre yours. La siguiente es his. En función de la oración dice, his jacket is red. La chaqueta de él es roja. Obviamente estamos hablando del sexo masculino, ¿no es cierto? De la chompa, la chaqueta de un hombre. His jacket is red. La chaqueta es roja, referido a él. Si yo utilizo con hers, his house is hers. Esta es la casa, pero obviamente referido a quién? Referido a ella. La siguiente con ours, tenemos el ejemplo, dice, no, this is our secret. Ahora este es nuestro secreto, dice. Entonces ahí estamos traduciendo y estamos utilizando, en este caso, our, que se traduce como nuestro. Y por último tenemos theirs, por ejemplo, this classroom is theirs. Este salón es de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos, estamos en una institución, alguna parte, ahí obviamente le estamos indicando que en este caso, esta habitación, esta aula, este salón, pertenece a ellos, o en relación, en función a la posición que ustedes se encuentran. Obviamente se encuentra lejos. Nota. No se debe confundir los pronombres posesivos con los adjetivos posesivos. Esa parte nosotros ya lo vamos a ver. Una cosa, obviamente, en función de la posesión dentro de la oración. Vamos a ver también. Una cosa son pronombres posesivos y otra cosa son adjetivos posesivos. Son casi 100% similares, pero obviamente en función de la estructura gramatical los pronombres posesivos determinan posesión, pero los adjetivos posesivos determinan otra actividad. Aunque ambos coinciden en que expresan una posesión, los pronombres posesivos sustituyen al sujeto, mientras que los adjetivos posesivos describen, ya saben. Los pronombres determinan posesión, mientras que los adjetivos prácticamente como lo viene haciendo un adjetivo describe, en este caso, al sujeto. Esa es la característica en cuanto a estas dos estructuras gramaticales. Por ejemplo, tenemos el pronombre posesivo. Por ejemplo, tenemos that dog is mine. Aquí la oración completa sería that dog is my dog. Pero obviamente, al utilizar este pronombre posesivo prácticamente sería redundante, por lo que mine sustituye a my y obviamente tiene una mejor estructuración. Entonces, en este caso, mine sustituye a mine, a my. Entonces, y de esa manera queda mejor estructurado. That dog is mine. Entonces, de esa manera sería la forma correcta. Esto en función de pronombre posesivo. ¿Qué es lo que hace el mine como pronombre posesivo? Determina la posición. ¿Determina la posición de qué? En este caso del perro, dice. Este perro es mío. Entonces, ahí lo está determinando. En cuanto en función de adjetivo posesivo, se lo puede determinar that is my dog. Dice aquí, my califica al perro. Entonces dice, no se trata de cualquier perro, sino se trata del mío, ¿no?
That is my dog. Este es mi perro. Entonces, ¿qué le está indicando? Le está describiendo, ¿no es cierto? Está indicando cuál es el perro. Un tip para aprender a distinguir entre pronombres y adjetivos posesivos es que los adjetivos posesivos siempre van antes del sustantivo al que califican. Ese ya nosotros ya habíamos visto en función de los adjetivos. Los adjetivos siempre van a estar adelante o antes de un sustantivo. Esa va a ser la posición indicada, mientras que los pronombres posesivos no, tienen la posición contraria. En este caso, nosotros vamos a ver, a continuar viendo pronombres posesivos mostrando pertenencia. Los pronombres posesivos, como nosotros ya habíamos visto en la parte inicial de la clase, ¿qué es lo que hace? Como en su nombre lo indica, determinan pertenencia, determinan la pertenencia sobre algún objeto. Los pronombres posesivos son pronombres que indican pertenencia. Un pronombre es una palabra que se usa en lugar de un sustantivo, y eso ya lo habíamos dicho. Facilito identificar qué es un pronombre. Por ejemplo, yo digo María es aplicada, pero yo puedo sustituir el sustantivo propio, ¿no es cierto? En este caso, que es María. Y le digo, le pongo un pronombre personal y le digo, ella es aplicada, porque ya sé de quién estoy hablando. Entonces, esa es la función principal de un pronombre, es sustituir a los sustantivos, el usarlos en vez de un sustantivo. Por ejemplo, consideremos la siguiente oración. Tom has the red ball. Tom tiene una pelota roja. Tom has, en este caso, Tom es el sustantivo, ¿no es cierto? Aquí tenemos el sustantivo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué es lo que podríamos determinar? Yo le puedo reemplazar ese Tom, puedo reemplazarle con he. Y yo le puedo decir, he has the red ball. Él tiene la pelota roja. ¿Por qué? Porque ya sé de quién estoy hablando. ¿Qué es lo que hizo el pronombre personal? Simplemente sustituyó al sustantivo. Y así va a suceder con la mayoría de los sustantivos cuando nosotros queremos determinar. Yo puedo decir, yo no puedo decir en primera persona, por ejemplo, en una oración, Lenin es profesor. Yo le digo, yo soy profesor, ¿no es cierto? Igual va a suceder con usted y suena o incluso mucho más estructural. Lo mismo sucede con cualquiera de los pronombres personales en inglés. Aquí vamos a presentar otro ejemplo. En este caso yo tengo dos sustantivos propios en los cuales yo voy a reemplazarle solo con un pronombre personal. En este caso yo tengo primero Joe and Karen like cats. A Joy y Karen le gustan los gatos. Eso dice. Aquí tenemos, y obviamente nosotros tenemos que sustituir a estos dos sustantivos propios, estos dos sujetos dentro de la oración. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que buscar cualquiera de los pronombres personales que se ajusten al plural, porque tenemos dos personas. ¿Será I, you, he, she, it, we, o será acaso they? Vamos a ver. En este caso, como obviamente nosotros tenemos que aprendernos de memoria los pronombres personales, cuando yo tengo dos, yo automáticamente, indistintamente del género que sean, ¿qué tengo que hacer? Sustituirle por ellos. Ellos les gusta los gatos. Vamos a ver. Podríamos reemplazar a Joe y Karen, obviamente con they, porque they se traduce al español como ellos. They like cats. A ellos les gustan los gatos. Y se simplificó incluso la oración, se hizo mucho más pequeña, ustedes pueden observar. Entonces es mucho más simple. Entonces, ¿qué es lo que hace los pronombres personales? Reemplazan a los sustantivos o reemplazan al nombre. En cuanto a los pronombres posesivos muestran pertenencia, informan al lector de algo que pertenece a alguien o a algo. Estos son los pronombres posesivos y los sujetos que representan. Por ejemplo, tenemos los pronombres personales en función o de sujeto o los pronombres en función de sujeto y los pronombres posesivos. Como les había dicho al inicio, por ejemplo, para la primera persona, I, que se traduce como yo, tenemos el primer pronombre posesivo que es mine. Para your, del singular, es yours. Para he, que es para él, igual sigue siendo para él his. Para she, para ella, igual hers, sigue siendo para ella. It, para las cosas, los animales, en función del pronombre posesivo es its. We, en función de sujeto, obviamente es la primera persona del plural, en este caso para el pronombre posesivo es ours. El segundo you del plural, en este caso los pronombres posesivos son yours, y tenemos para they, el sujeto they, que es ellos, para el pronombre posesivo es theirs.
Si ustedes pueden observar, la primera persona cambia, la segunda, a partir de la segunda, prácticamente, ¿qué es lo que viene a hacer? Simplemente se aumenta la R y la S en muchos casos, o simplemente la S, para darles una característica como de pluralización. Pero en el momento que están transformados con estas últimas terminaciones, se transforman en pronombres posesivos. Ya determinan posesión. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs y was. Obviamente con who, que también es parte de pronombre, pero también tiene una doble función porque es parte de las questions word. En este caso vamos a hablar de la primera y vamos a hablar de mine. El pronombre posesivo mine muestra pertenencia con el sujeto I, eso quiere decir conmigo, con yo. Entonces yo es mine, en este caso como pronombre posesivo. Por ejemplo, the blonde boy is mine. El niño rubio es mío, dice. The blonde boy is mine. Entonces está indicando la posesión en primera persona. I am the blonde boy's mother. Yo soy la madre del niño rubio, dice. I am the blonde boy's mother. La siguiente dice, the dog you found is mine. El perro que encontraste es mío. The dog you found is mine. La siguiente dice, I want that dog. Yo soy el dueño de ese perro. Entonces, ahí ustedes pueden observar cómo funcionan cada uno de estos, en este caso, de este primer pronombre posesivo, que en este caso es mine. Vamos a las siguientes oraciones. Tenemos the blue toothbrush is mine. El cepillo de dientes azul es mío. O también puedo decir I hold the blue toothbrush. Yo soy el dueño del cepillo de dientes azul. Eso obviamente con mine. Estamos hablando de la primera persona y estoy hablando de mi pertenencia. Ahora voy a hablar de tu pertenencia y obviamente hablo con yours, tanto para el singular como para el plural. ¿Dónde se encuentra la diferencia? En el momento mismo de la ejecución de la oración, de la ejecución de la acción. Cuando el primer yours está cerca a mí, obviamente utilizo el yours en singular y obviamente que estoy hablando solo con un sujeto, con una persona. Pero si estoy hablando y un poco más lejos y estoy hablando ya de varios sujetos, ahí utilizo el segundo yours, que es el plural del yours. En este caso, el pronombre posesivo yours muestra pertenencia al sujeto you, en este caso que es tú. El sujeto you puede representar un sujeto tanto en singular como en plural. Por eso hay que tener mucho cuidado en el momento de la utilización y obviamente fijarse 100% en el contexto mismo de la ejecución de la acción dentro de la oración. Ejemplos con sujetos en singular. Esos son los sujetos que van a estar siempre en singular. Voy a estar hablando solo en función de tú, del pronombre personal. Por ejemplo, tenemos the pink toothbrush is yours. El cepillo de dientes rosado es tuyo. O yo lo puedo decir, oh, you hold the pink toothbrush. Tú eres el dueño del cepillo de dientes rosado. Nick, I think that dog is yours. Dice Nick, creo que ese perro es tuyo. O también puedo decir Nick, you out the dog. Nick, tú eres el dueño del perro. Lo estoy determinando, lo estoy indicando, estoy hablando en función del sujeto o del pronombre de sujeto, pero en función de tú. Estoy bastante cerca de la persona con quien estoy refiriendo. The blue present is yours. El regalo azul es tuyo. O puedo decir, you get the blue present. Tú vas a recibir el regalo azul. Entonces igual le estoy indicando la pertenencia, pero en distintas posiciones. Ejemplos, vuelta con el plural dentro del yours mismo. Los primeros que hemos visto son ejemplos en singular. Los siguientes son ejemplos en plural. Por ejemplo, Tom and Sandy. Obviamente, cuando yo digo Tom and Sandy, ya saben ustedes que ya estamos hablando de dos sujetos dentro de la oración y ellos tienen que ser reemplazados y por ende, obviamente, yo voy a utilizar el plural. Tom and Sandy y is this ours yours. Tom y Sandy esta casa es suya. O puedo decir, do you out the house? Ustedes son los dueños de la casa. Ahí ustedes pueden identificar. La siguiente dice, these presents are yours. Los regalos son suyos. Entonces, estoy hablando ya, obviamente, si ustedes pueden identificar el sustantivo de quien se está hablando y hasta se encuentra pluralizado para este caso. Se encuentra con la letra S al final y ahí nosotros le podemos ver que están pluralizados.
Entonces dice, these presents are yours. Los regalos son tuyos. The presents belong to all of you. Los regalos pertenecen a todos ustedes. Estoy hablando en plural. Tenemos el siguiente, these band uniforms are yours this year. Los uniformes de la banda son suyos este año. O puedo decir, the uniforms belong to be band members. Los uniformes pertenecen a los miembros de la banda. Entonces aquí nosotros tenemos que identificar cuáles de los dos obviamente podemos utilizar correctamente. Obviamente esta la característica en plural. El ejemplo del pronombre posesivo yours, pero obviamente tanto en singular como en plural con cada uno de los ejemplos. Vamos a ver en este caso la siguiente, que es this. Obviamente this corresponde con he, que pertenece a quién, que pertenece a él. El pronombre posesivo his muestra pertenencia al sujeto he. Por ejemplo, the old car is his. El coche viejo es tuyo, dice. Cuando yo estoy hablando, estoy indicando de a quién pertenece. O puedo determinar como he owns the old car. Él es el dueño del coche viejo. Lo estoy determinando. La siguiente, una oración sumamente básica. The book is his. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? El libro es tuyo. O puedo decir, he out the book. Él es el dueño del libro. I think that bike is his. Creo que esa bicicleta es tuya. Entonces le está indicando la pertenencia. La otra le está asegurando un poco más. Dice, he owns the bike. Él es el dueño de la bicicleta. Entonces ahí nosotros podemos observar cuando